Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es jueves 19 de mayo. La lección para hoy se titula Una esposa para Abraham. De ello estudiaremos el día de hoy. Pero antes, oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por este privilegio de ser enseñado a través de su palabra, a través del estudio de esta lección. Cosas que no hemos visto, que no han llegado a la mente, pero usted, Señor, nos quiere enseñar a través de estas lecciones lo que cada uno de nosotros debemos vivir para obedecer y hacer su voluntad. Háblenos, Señor, se lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Jueves 19 de mayo. Una esposa para Abraham. Pero durante esta semana estudiamos acerca de la promesa. La promesa que Dios le hace a Abraham de que será padre de muchedumbres, de gentes, que de él saldrán naciones y reyes. Pero vemos acá, además de eso, esa promesa que de Abraham saldría mucha gente, que él sería el padre de ello. Hasta ese momento no ha habido nada. Él está casado con Sara, pero no hay hijos. Y vemos cómo Dios le va mostrando los planes que Él tiene para la humanidad, los planes que Dios tiene para salvar a la humanidad. Y es allí cuando le ordena que lleve a su hijo, a Isaac, al sacrificio al monte Moria. Allí Dios le estaba mostrando a su siervo Abraham lo que va a acontecer más adelante, lo que Él como Padre eterno hará al dar a su hijo para que la humanidad sea salva. Cuando Abraham y su hijo van y camino para allá, al monte Moria, Isaac le dice: Padre mío, tenemos el fuego y la leña, pero nos falta el cordero. Abraham le dice: Dios proveerá.
Y Dios proveyó para que Isaac no fuese el sacrificio, porque el sacrificio tenía que ser Dios mismo. Y Dios proveyó al dar a su hijo como la ofrenda para salvar a la humanidad. Más adelante estudiamos acerca de la muerte de Sara, la matriarca, de donde nace un solo hijo, Isaac. Pero de ese hijo es que seguiría la promesa hasta que llegase con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sara vivió 127 años y murió. O sea, cuando su hijo Isaac tenía 37 años, muere su madre. Así es de que Isaac siente ese vacío de su madre. Va con frecuencia a la cabaña donde vivía con su madre. Y vemos que 3 años después Isaac se casa, porque se casa cuando tiene 40 años. Ya no está su mamá, solo tiene a su padre Abraham. Y vemos cómo Abraham se preocupa por su hijo para que pueda él seguir lo que Dios le ha pedido, que de su descendencia vendrá el Salvador. Abraham cuida de que su hijo no se case con ninguna mujer cananea, porque lo van a inducir a la idolatría. Por eso Abraham busca a alguien temerosa de Dios, del Dios al cual él sirve, para que juntos Isaac, con la que sea su esposa, se apoyen y adoren al mismo Dios. Hasta allí hemos visto cómo Dios ha guardado y guiado a Abraham, su familia, aunque hubieron momentos de flaqueza que quisieron ayudar a Dios cuando Sara le dio a Agar para que por ella tenga hijos. Pero ese no era el plan de Dios. Pero el plan humano fue ese, que trajo conflictos en el hogar, conflictos subsiguientes con la descendencia de ellos. Pero vemos allí que Abraham quedó viudo. Luego nuevamente, como dice el día jueves, una esposa para Abraham, o sea, una nueva, porque ya Sara, que había sido la esposa de tantos años, muere. Vemos, Sara le da a Abraham un solo hijo, Isaac. Agar le da un hijo, el cual se llamó Ismael. Ahora, vemos en Génesis
capítulo 24, versículo 67 hasta el 25, del 1 al 8, nos dice en el 24, 67: luego Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Así que se consoló Isaac de la muerte de su madre. Ahora entramos en el capítulo 25, donde dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz. ¿Cuántos hijos dice ahí? 2, 4, 6 hijos. Le dio 6 hijos. Pero Abraham dejó a Isaac todo cuanto tenía. A los hijos de sus concubinas les dio Abraham regalos. Pero cuando aún vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos hacia las tierras del oriente. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros? Muchas veces creamos conflictos en nuestras descendencias porque no hacemos los preparativos para entregar, como decimos, herencias a nuestros hijos. Vienen los conflictos y los pleitos ya entre hermanos, entre la familia, quedan enemistados. ¿Por qué razón? Porque la bendición que el Señor nos dio no la repartimos, no dejamos testamento y creemos y decimos, bueno, pues son hermanos, entre todos se van a amar. No, los caracteres son diferentes. Y como padres, aquí vemos el ejemplo de Abraham. Abraham en vida hizo las separaciones y a cada quien dio lo que él quería, no lo que los hijos querían, porque eso es un regalo de parte del padre para sus hijos. A los hijos de sus concubinas, dice, les dio regalos. Puede ser dinero, pueden ser animales, pero las posesiones de tierra le quedaron a Isaac, el hijo de su promesa, de la promesa de donde vendría la simiente, el descendiente, el Salvador. Entonces, ¿cuál es el significado, como dice allí, de estos eventos finales en la vida de Abraham? Abraham fue bendecido por Dios. Dios le dijo que de él, que de su descendencia, dice, él sería padre de muchedumbre de gentes. Y vemos, Dios le había dicho a Agar, cuando huía de su ama, que le dice, regresa, sé sumisa a ella, sé obediente, pero a ti te nacerá un hijo, al cual llamarás Ismael, y de él saldrán reyes. Y Dios los cumplió. Dios le cumplió. ¿Por qué? Porque eran hijos de ¿quién? De Abraham. De Ismael salieron 12 reyes. Ahora con Sétura también le nacieron 6 hijos a Abraham y llegaron a poblar toda esa región y llegaron a ser hombres, naciones importantes, y así Dios cumplió su palabra a Abraham.
Nos dice aquí la lección: después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar. Necesitaba una ayuda, alguien que compartiera con este hombre ya mayor. Porque ¿cuántos años tenía Abraham cuando enviudó de Sara? Recuerden que Abraham era mayor que Sara 10 años. Y Sara vivió 127 años. O sea que Abraham tenía 137 años, una persona mayor. Y vivió 175 años. Así es de que, ¿cuántos años iba a pasar solo? Pero Dios, en su sabiduría, permite que su siervo Abraham vuelva a casarse, a tener una compañera, para que esté con él. No dice cuántos años vivió Sétura, pero sí dice que Abraham tomó otra mujer, como dice ahí en el capítulo 25 de Génesis. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura. A la muerte de su esposa Sara, no dice cuánto pasó en viudo, pero sí dice que se volvió a casar y Sétura le dio 6 hijos. Una vida sola, muy triste. Por eso Dios le permitió aquí a Abraham que se casara otra vez con Sétura. Al igual que Isaac, dice, se consuela después de la muerte de su madre Sara, cuando se casó con Rebeca. El recuerdo de Sara asegura, dice, el recuerdo de Sara seguramente aún debió estar vivo en la mente del patriarca, como también en la de su hijo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Si Sara murió a los 127 años, su hijo tenía 37 años, se casa a los 40, no habían pasado mucho tiempo. Pero el recuerdo estaba vivo en la mente de ese esposo y de ese hijo. ¿Y qué es lo que vino a consolar en la mente de ellos? En Abraham, una nueva pareja, y en su hijo, el casarse, el tener su propio hogar. Cuando se casa Isaac, allí se pasa del padre a hijo esa bendición, esa responsabilidad de seguir el hilo de la genealogía de donde vendría la simiente, donde vendría el Salvador. Vemos aquí el propósito de la genealogía después del matrimonio de Abraham con Sétura, quien le dio 6 hijos, ahí estoy leyendo de la lección, en comparación con sus otros 2 hijos, Isaac e Ismael, es quizá aportar evidencias inmediatas de la promesa de Dios de que Abraham sería padre de muchas naciones. Allí Dios estaba cumpliendo su palabra a Abraham, que sería padre de muchedumbre de gentes. La segunda genealogía
Se refería a los descendientes de Ismael, quienes también componían 12 tribus, al igual que de lo que sucedería con Jacob más adelante. Aunque por supuesto el pacto de Dios estará reservado a la simiente de Isaac, no en la de Ismael. En la descendencia de Isaac viene la bendición y vendrá el Salvador. El informe de la muerte de Abraham, intercalada con las 2 genealogías, también da testimonio de la bendición de Dios. Revela el cumplimiento de su promesa a Abraham, hecha muchos años antes de que muriera en buena vejez y lleno de años. Finalmente, el Señor se mantuvo fiel a sus promesas de gracia dadas a su fiel siervo Abraham, cuya fe se describe en las Escrituras como un gran ejemplo, sino el mejor ejemplo del Antiguo Testamento de salvación por fe. Abraham se conocía como un hombre de fe y hoy en día se conoce como el padre de la fe. Alguien que amó, sirvió a su Dios y que nos invita a cada uno de nosotros a vivir y hacer lo mismo. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy, jueves. Abraham había notado los resultados que desde los días de Caín hasta su propio tiempo dieran los casamientos entre los que temían a Dios y los que no le temían. Tenía ante los ojos las consecuencias de su propio matrimonio con Agar y las de los lazos matrimoniales de Ismael y de Lot. La falta de fe de Abraham y de Sara había dado lugar al nacimiento de Ismael, mezcla de la simiente justa con la impía. La influencia del padre sobre su hijo era contrarrestada por la de los idólatras parientes de su madre y por la unión de Ismael con mujeres paganas. Los celos de Agar y de las esposas que ella había elegido para Ismael rodeaban a su familia de una barrera que Abraham trató en vano de romper. Las anteriores enseñanzas de Abraham no habían quedado sin efecto sobre Ismael, pero la influencia de sus esposas determinó la introducción de la idolatría en su familia. Separado de su padre e irritado por las riñas y discordias de su familia destituida del amor y del temor de Dios, Ismael fue incitado a escoger la vida de salvaje merodeo como jefe del desierto, y fue su mano contra todos y las manos de todos contra él. En sus últimos días, escuche esto, dice, en sus últimos días se arrepintió de sus malos caminos y volvió al Dios de su padre, pero quedó el sello del carácter que había legado a su posteridad. La nación poderosa que descendió de él fue un pueblo turbulento y pagano que de continuo afligió a los descendientes de Isaac. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 171. Así como la Biblia presenta 2 leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay 2 pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro
mediante la fe en Cristo. También les prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Este mismo pacto fue renovado en Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. Eso está ahí en Patriarcas y Profetas, página 386. Abraham era un hombre favorecido por Dios. El Señor dijo: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Abraham fue honrado por Dios porque cultivó la religión en la familia e hizo que el temor de Dios penetrase en toda su casa. Es Dios quien dice: yo sé que Él mandará, es decir, que de su parte no habrá traición del cometido sagrado. No cederá ante nadie, sino ante Dios. Hay una ley, y Abraham la guardará. Ninguna emoción ciega empañará su sentido del bien, ni se interpondrá entre Dios y las almas de sus hijos. Ese tiempo de indulgencia, que es la crueldad más atroz, no hará que Abraham se extravíe. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 516. Hasta aquí, hasta esta lección, llegamos al estudio de la vida de Abraham, el hombre de la fe. Ahora entraremos para la próxima semana los descendientes de Abraham. Pero estas 3 lecciones anteriores nos han hablado de qué clase de fe debemos nosotros tener, practicar. Y ejemplo el Señor nos ha dejado en la vida de Abraham. Que el Señor les bendiga y pongamos nuestra vista, como la puso Abraham, en su Salvador, nuestro Señor Jesús. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.